Muchos de ustedes recordarán a la Rosa de Tokio, un personaje que se menciona en algunas películas de guerra, o en algunas historias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, particularmente con la Guerra del Pacífico. Allí los soldados americanos recibían transmisiones hechas desde Tokio por una locutora que hablaba en inglés y que se denominaba Rosa de Tokio. Usted habrá visto alguna de esas películas. Les habla la Rosa de Tokio, ríndanse, qué sé yo, que ya los tenemos, ustedes lo están engañando, le dicen que van ganando, pero en realidad los que vamos ganando somos nosotros los japoneses, y ahora escucharemos Bailando me diste un beso. Bien, me propongo contar muy brevemente la verdadera historia de esta acaso inexistente Rosa de Tokio. Qué bueno eso. Iba Ikoku Toguri nació el 4 de julio de 1916 en Los Ángeles, California, hija de Jun y Fumi Limuro Toguri, que eran inmigrantes japoneses, como ya todos estábamos sospechando. Tuvo 3 hermanos, Koichiro, Inés Isa y Jun Misu. La mamá de Iba sufría de diabetes y tal vez por eso a Iba se le ocurrió estudiar medicina. Esa fue su mayor ilusión. Fue a la Universidad de California en Los Ángeles y se graduó como bachiller en ciencias con orientación en zoología. Esto fue en junio de 1941. Ese mismo año su tía Shizu, que vivía en Japón, se enfermó gravemente. Y como la mamá de Iba estaba enferma, la propia Iba viajó al Japón para cuidar a su tía. Embarcó el 5 de julio del 41 en el vapor Arabia Maru. Ya se sabe que las flotas de barcos mercantes japoneses suelen utilizar como apellido de sus barcos Maru. Maru. Por ejemplo, Arabia Maru y, por ejemplo, Tupac A. Maru. Bien. Me hacen señas desde la producción y no entiendo por qué. Le hacen como una cosa que Bueno, entienden. como fue muy rápida la gestión del viaje, no tuvo tiempo de sacar pasaporte, pero sí obtuvo un certificado de identificación donde se indicaba que era estudiante de medicina, tal como lo había consignado en el registro de votaciones el 17 de julio de 1940. Llegó a Japón en julio del 41. En noviembre se le venció el permiso y no pudo regresar a su país porque las autoridades de inmigración japonesas afirmaban que no había suficientes indicios de que ella fuera estadounidense. Por esa razón tuvo que permanecer en Japón. No la dejaban salir de Japón. Le había vencido el permiso, no pudo salir de Japón. ¿Qué pasa? Estalló la guerra. Al igual que miles de ciudadanos japoneses y estadounidenses de ascendencia japonesa, los padres de Iba, que estaban en Los Ángeles, fueron enviados a un campo de concentración. Fueron internados. ¿Me entiende? Si usted vivía cerca de la costa del Pacífico y era japonés o de ascendencia japonesa, lo internaban, lo metían en unos lugares no muy gratos. Camino a ese campo, la madre de Iba falleció debido a su precario estado de salud. Iba, como hemos dicho, estaba en Japón y allí lo trataron como enemiga a los japoneses. Sin embargo, le manifestaron que podía registrarse como ciudadana japonesa. Ella rechazó esa posibilidad y solicitó ser internada conjuntamente con otros ciudadanos extranjeros, pero fue rechazada por su condición de mujer y por ser de origen japonés. Sin embargo, unos vecinos del tío, recuérdese que ella estaba cuidando a la tía, la denunciaron diciendo que tenía actitudes proamericanas. Bueno, tuvo problemas. Al final pudo trabajar como mecanógrafa y dictar clases de piano para poder pagar las clases de japonés que estaba tomando. Finalmente consiguió trabajo como transcriptora de noticias en la agencia de noticias Domei, donde se enteró de que su familia había sido internada, tal como
ya sabíamos nosotros. En Arizona estaban ¿cómo era el apellido? Toguri. Allí en la agencia de noticias conoció a un tipo, un ciudadano portugués, nacido en Japón, Felipe de Aquino, que era hijo de portugués y madre japonesa. Y se casó. Un día de regreso a su casa encontró todas sus cosas en la calle. La policía secreta, el Kenpeitai, había hecho una requisa porque la consideraba todavía una persona sospechosa. Se enfermó, desnutrida, tuvo que ser hospitalizada. Al final conoció al mayor Charles Cousins, un australiano, prisionero de guerra, pero que junto a otros compañeros fueron liberados al precio de tener que trabajar en Radio Tokio, sabiendo que ellos tenían experiencia en la radiodifusión. Y Cousins le pidió a Iva que trabajara con ellos en Radio Tokio. Y tenía que escribir unos guiones destinados a ser propalados a las tropas aliadas en el Pacífico, no a los japoneses, a los aliados. Poco después, las autoridades japonesas de la radio le pidieron a Charles Cousins, que era locutor también, que preparara a una mujer disc-jockey para un programa llamado Hora Cero, un nombre que había elegido el propio Cousins. Y el programa empezó a emitirse en marzo de 1943, cuando se llevaba a cabo la operación de invasión a Guadalcanal. Y la locutora llevaba el apelativo de Ana la huerfanita. Además es un personaje de historieta en los Estados Unidos. Y Iva empezó a ayudar a Cousins con los guiones, pero terminó redactándolos ella completamente. Ahora bien, estos guiones no eran, tal como suele suponerse, los que yo he recitado al principio del programa. No decían Rindansen ni nada. Tengo un guión del 22 de febrero de 1944. Extraordinario, Alejandro. La locutora, la huerfanita, Annie, dice: hola, ¿qué tal, enemigos? ¿Qué tal las trampas? Aquí está Ann, de Radio Tokio, y nosotros estamos justamente para comenzar nuestro programa regular de música, noticias y la hora cero para nuestros amigos. Quiero decir, nuestros enemigos, en el Pacífico Sur. Así que estén en guardia y ojalá que los niños no estén escuchando. ¿Todo listo? Bueno, aquí está el primer ataque a su moral. La Boston Pops tocando, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Strike Up the Band. Y viene la música. Otro tengo. Ahora haré un delicado ataque a los huérfanos del Pacífico Sur. Sargento, ¿dónde está ese coro de huérfanos? Ahí están los muchachos. Ann está aquí. ¿Qué tal si cantan para mí esta noche? ¿No quieren? Bueno, entonces escucharemos otra cosa. Y así. Era una cosa simpática. Sí. Muy bien. Cousins e Iva trabajaban tratando de hacer el menor daño posible con sus cantos de sirena, y lo hicieron tan bien que los servicios secretos aliados reconocieron al final de la contienda que estos programas no solo no afectaban negativamente a la moral de las tropas, sino que se la elevaban. En realidad, la Rosa de Tokio nunca existió. El nombre fue acuñado por los soldados estadounidenses que estaban en el Pacífico, pero la locutora nunca decía les habla la Rosa de Tokio. Ella decía les habla Anita la huerfanita. Pero en realidad ni siquiera Iva era la única Anita la huerfanita. Eran Iva y otras 24 mujeres que se iban turnando. La mayoría eran norteamericanas. Sin embargo, cuando Japón se rindió, se inició una cacería de brujas para capturar a la Rosa de Tokio. Y quien pagó las consecuencias fue Iva Toguri. Sucedió que unos periodistas viajaron a Japón para encontrar a la Rosa de Tokio y entrevistarla. Una locutora les dio el nombre de Iva y los periodistas le ofrecieron un dinero por el reportaje. Pensando que el dinero le serviría para paliar la grave situación económica que vivía con su marido, accedió a la nota. Y los periodistas le pusieron como condición que firmara una declaración diciendo que ella era la Rosa de Tokio. Luego armaron un paquete de pruebas y se lo entregaron, los periodistas, a las autoridades del gobierno estadounidense. Iva Toguri fue capturada y encarcelada, pues indicada como la Rosa de Tokio por la prensa y por funcionarios de gobierno que buscaban venganza. Y en consecuencia debía seguirse un juicio por traición.
Además, las otras mujeres que hacían trabajos de estos habían renunciado a la nacionalidad estadounidense, pero Iva no. Por esa circunstancia el fiscal encontró la forma de acusarla de traición a la patria. Tanto el ejército como el FBI y el Departamento de Justicia no encontraron, sin embargo, forma de sustanciar una acusación. El caso fue archivado. Pero apareció el periodista Walter Winchell. Algunos de ustedes se acordarán de él. Acá dice que era una especie de cazabrujas. Bueno, no es verdad. Él fue uno de los primeros detractores de Hitler en la prensa americana y también fue víctima posteriormente del macartismo. Tuvo líos con el senador McCarthy. Hay una película, me parece recordar, que se llama justamente Winchell y que creo que es protagonizada por Stanley Tucci, que es un actor medio pelado. El caso es que su descripción de los actores demasiados datos en este programa. Sí, no. Medio pelado. Claro. Sí. El caso es que Winchell empezó a hacer una campaña contra Iva Toguri. Y unas organizaciones americanas que nunca faltan, ¿no? La Legión Americana, los hijos e hijas nativos del Dorado Oeste, siguen prosperando todavía. Sí. Lanzaron campañas de protesta y el alcalde de Los Ángeles firmó una resolución impidiéndole la entrada a Iva Toguri bajo la acusación de influir adversamente a los japoamericanos leales. La protesta la demoró en Japón y el bebé de Iva Toguri murió al momento de nacer. Fue arrestada nuevamente en Japón y llevada a Estados Unidos, en donde un jurado federal la acusó de traición. Le hicieron un juicio. Bueno, nunca pudo demostrarse nada. El jurado no llegó a un veredicto en el juicio. La declararon inocente en 7 de los 8 cargos, pero finalmente fue culpable de uno, que era hablar delante de un micrófono sobre acciones relacionadas con el hundimiento de barcos estadounidenses. Y la pena mínima era 5 años y $5.000 de multa. La sentenciaron a 10 años y $10.000 y la despojaron de la nacionalidad. La liberaron en 1956 y la deportaron a Japón. Ahí se reunió con el Cousins, el esposo, ¿no? Le cobraron los $10.000 de multa, recién en 1972. También despojaron a los Toguri de las tierras que pertenecían al viejo Toguri. En 1976, el programa de televisión 60 Minutos contó la historia desde el punto de vista de la protagonista y hicieron que la opinión pública cambiase a su favor. Y el presidente Gerald Ford, uno de los protagonistas de esta historia, le dio el perdón incondicional, y le ofreció excusas en nombre de la nación, manifestando que estaba convencido de que fue falsamente acusada y condenada. Y esta fue la historia, ¿no? Al marido no... ¿Cuál era el marido? El portugués, ¿no? El portugués. El portugués. No le permitieron nunca el ingreso a Estados Unidos. Se divorciaron en 1980. El marido murió en el 96 y ella murió el año pasado. Mire usted. En septiembre de 2000. Qué cerca todo, ¿no? Esto es cerca, ¿no? Esta es la historia de la famosa Rosa de Tokio, que nunca supo que era la Rosa de Justamente Tokio. ayer, Alejandro, se cumplió un aniversario de la bomba de Hiroshima. De la bomba de Hiroshima. 62 años. Muy bien, ¿le gustó esta historia? Mucho. Sí, muy linda historia. Muy linda. Fíjese que uno está harto de ver películas, y yo he oído personalmente, les habla la Rosa de Tokio. Sí. Bueno, nunca sucedió eso. Les habla Annie, la huérfanita. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Bueno, primero, Alejandro, me voy a sumar a una reflexión que usted ha hecho algunas veces acerca, en otro terreno mucho más mundano que como es el terreno del fútbol, pero usted ha dicho muchas veces que hay que tener cuidado cuando se le da demasiado poder al juez, ¿sí? Sí, claro. Y en estos casos, digo, también queda visto que en ciertos lugares, en ciertos ámbitos mucho más profundos, también hay que tener cuidado con el poder que se le da a algunas personas. Y voy a dedicarle esto, por supuesto, a la chiquita, murió hace poquito, a Iva Toguri, a sus 24 amigas, ¿sí?, que de alguna manera compartieron este trabajo, y el amigo Charles Cousins. Bien, hemos resuelto
ilustrar esta breve historia de La Rosa de Tokio con un viejo vals de Julio De Caro. Inusual que Julio De Caro componga un vals, tampoco se parece a las composiciones de De Caro, tampoco es muy lindo, pero sí tiene una interpretación fabulosa, ya que lo va a tocar Juanjo Domínguez con su trío. Bueno. Y Rosita ciertamente ha sido compuesto por Julio De Caro, anticipándose a la acción de esta querida Iva, también llamada Rosita de Tokio. Adelante.